De momento criptomonedas no las utilizamos como moneda de cambio, pero claro, luego te pones a pensar en otras burbujas que hay en este mundo que al final están propiciadas por los propios bancos centrales y dices, pues que tú digas que una burbuja es las criptomonedas, pues no tiene mucho sentido. El objetivo de los bancos centrales es que haya inflación, que luego también está el debate ¿de verdad es sano que haya inflación? En definitiva, es súper interesante y al final es psicología de masas y creo que por el hecho de ser periodista me ha interesado a mí, en mi caso particular, mucho más lo que es el mercado precisamente por esto, porque es saber cómo piensa todo el mundo. El día que el IBEX cayó un 14%, cómo estaban desplomándose todas esas acciones del IBEX y claro, narrarlo así le da un punto de emoción que para el que está perdiendo ese día un 30% pues no le hace ninguna gracia. En Negocios Televisión hago el informativo de mediodía y eso lo presento yo, lo hacemos de 2, a 3 menos cuarto realmente. Y es básicamente un resumen de todo lo que son las noticias de la jornada hasta el momento. Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y sobre todo de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más estamos aquí en el podcast de La Vida Cripto y hoy vamos a entrevistar a una persona que para mí la sigo muchísimo en redes sociales por su gran trabajo que está haciendo, porque también aporta mucho valor, mucho contenido y vamos a ir hablando poco a poco de cómo es su vida, ¿no? Porque al fin y al cabo también es interesante conocer la vida de otras personas y bueno, ya sabéis que este podcast hacemos muchas entrevistas a muchas personas que son profesionales dentro de cada uno de sus sectores. Y ya sabéis, lo que tenéis que hacer, darle a seguir a este podcast, darle un buen like, tenéis que comentar cualquier comentario, cualquier idea que tengáis acerca de todo esto. Y muy importante, ya sabéis, pues, o por si todavía no lo sabéis, La Vida Cripto se basa en dos secciones. Uno que es este podcast y luego también tenemos una newsletter de forma semanal, gratuita, aportando todo tipo de ideas y todo tipo de conocimientos acerca del mundo cripto. Un resumen semanal que solamente con eso es la newsletter perfecta. Lo primero de todo, quiero agradecer a todo el mundo que siempre estáis ahí detrás de las pantallas o a través de las plataformas de podcasting. Sobre todo este podcast se emite tanto en Spotify y en YouTube a través de vídeo y a través del sonido. Y luego también aparte tenemos Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, iVoox y creo que ya está. O sea, más o menos más repartido el podcast no puede estar. Así que yo intento llegar a todo el mundo. Muchas gracias también a los que están también al otro lado, ya no solamente a través del podcast, que también me ayudan a generar este tipo de contenidos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy está con nosotros Marta Vilar, es periodista especializada en economía y mercados. Tiene un máster en MFIA a través del Instituto de BME, que es la acreditación de referencia diseñada para alcanzar la excelencia técnica en el conocimiento de mercados y productos financieros, emitida, en este caso, por el BME. Trabajó en Capital Radio y Onda Cero y actualmente está haciendo un grandísimo trabajo en Negocios Televisión. Y le vamos a hacer varias preguntas porque la quiero conocer un poco más, quiero que su historia sea un poco más conocida entre mi comunidad y seguramente para cualquier otra persona que quiera escuchar este podcast. Y, por ejemplo, ¿por qué le gusta tanto la economía? ¿Por qué se ha dedicado a este sector? ¿Cuáles son sus activos favoritos? ¿Qué objetivos? También un poco ya unas preguntas un poco más personales. ¿Qué objetivos tiene de cara adelante? ¿Opera mercados? ¿Solamente está detrás de la cámara? ¿O qué es lo que hace también en su día a día? Sobre todo haremos ese juego de preguntas y respuestas rápidas que tanto os gusta, que al fin y al cabo es algo entretenido y ponemos un serio aprieto a todos los invitados. Y bueno, estas y más preguntas pues las vamos a resolver aquí con ella. Así que le voy a dar paso. Marta Vilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes también a ti, Roberto, y muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Y nada, decir que es mi primera vez del otro lado, ¿no? Yo normalmente pues estoy acostumbrada a entrevistar, no a ser entrevistada, así que a ver qué tal se me da este debut. Sí, yo creo que si tienes muy buena comunicación se puede hablar muy bien contigo, aparte que transmites muy bien, y me gustaría para aquellas personas que no te conocen, que bueno, te presentes.
Perfecto. Bueno, pues yo soy Marta Vilar, soy periodista especializada en economía y mercados. A ver si empiezo cronológicamente a contar mi historia. Yo empecé a estudiar periodismo, pero no sabía realmente a qué me quería dedicar exactamente. Si periodismo político, que al final es a lo que se dedica todo el mundo. Luego, por ejemplo, en mi universidad muchas chicas se dedicaban a periodismo de moda, era lo que estaba de moda en ese momento, dedicarse a eso. Y yo es verdad que decía, a ver, en este mundo al final te tienes que especializar muchísimo porque, por ejemplo, en mi clase, en mi carrera, pero solo en mi clase, que éramos 8 clases distintas en cada curso, pues solo en mi clase habían 600 personas. O sea que imagínate la cantidad de gente que salía realmente de la carrera cada año de periodismo. Entonces, claro, tú ves a tantísima gente que está estudiando la misma carrera y dices, vale, pues tengo que especializarme un poco en algo concreto. Y al principio, pues es verdad que no sabía muy bien a qué dedicarme, uy, que se me cae esto, no sabía muy bien a qué dedicarme, pero luego el primer contacto, la primera toma de contacto que recuerdo que tuve con la economía y por lo que me empezó a gustar fue en la carrera, en la asignatura de economía, porque al final teníamos asignaturas un poco de todo, ¿no? De política, de historia, de economía, un poco de todos los palos para ver al final a qué te querías dedicar, ¿no? Y yo recuerdo que en esa asignatura de economía dimos mucha coyuntura económica, que al final era más bien macro, ¿no? Era más bien pues saber qué era el PIB, cómo se calculaba, qué significaba, la inflación, todo cosas muy, muy genéricas al final para que todo el que estudia periodismo pues las pueda entender, pero me llamó mucho la atención y vi que se me daba bien. Y entonces dije, bueno, pues voy a intentar enfocarme un poquito más en esto. Y luego pues había más optativas en la carrera que eran más pues de periodismo económico, de cómo tienes que informar sobre la economía. Por ejemplo, te contaban pues al final cuando hablas de tantos números, cuando das tantos números no puedes dar el número exacto. 1.320.427 euros ha ganado Apple. Pues no, tienes que ser más concreta, redondeando un poco los números. Cosas muy interesantes que al final me hicieron darme cuenta que me gustaba, pero ya más o menos a final de la carrera, en tercero me parece que fue, no, en tercero no, en cuarto, perdón, ya empecé a hacer prácticas en Onda Cero, en la parte web de Onda Cero de aquí de Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Me gustó, pero es verdad que era muy genérico, se hablaba un poco de todo, porque al final Onda Cero es una radio generalista. Y luego volví a hacer prácticas en Onda Cero, pero ya por mi zona, yo soy de Altea, un pueblo de Alicante, que está muy cerquita de Benidorm, que Ahí vive mi seguramente madre, mucha sí. gente conozca Benidorm. Pues por allí Onda Cero tiene pues una radio regional que está en Villajoyosa, que es un poco la capital de la comarca. Y entonces pues dije, bueno, pues voy a probar y voy a meterme aquí en verano, típicas prácticas de verano que nadie, pues como todo el mundo se coge vacaciones, pues necesitan becarios. Y entonces allí fue mi primera toma de contacto con lo que es medios audiovisuales. Y ya volví, me acuerdo que eso fue en cuarto de carrera y ya lo que yo pensé es, a ver, para meterte en esto del periodismo, antes de acabar la carrera, tienes que tener la cabeza metida, porque si no, es complicadísimo, sabiendo que salimos cientos de personas cada año. Y solo de mi universidad, porque luego, claro, ponte ya a más universidades. Solo de la mía, cientos de personas. Entonces yo dije, yo no acabo la carrera sin tener ya algo, sin que me hayan contratado en algún sitio. Y para eso tienes que empezar a hacer prácticas, porque si no, no te contratan en ningún sitio. Esto es así. Y entonces pues recuerdo que mirando prácticas me extendí también el trabajo de fin de grado para hacerlo el siguiente año, es decir, hacer un quinto año con el trabajo de fin de grado exclusivamente, que era lo único que me quedaba por hacer, pero decidí extenderlo para tener un año entero de hacer prácticas y las prácticas que vi pues eran en Capital Radio y dije, a ver este sitio y tal, era un sitio de economía, una radio donde yo ya había estado al final en una radio justo ese verano, en la radio de Onda Cero en Villajoyosa y entonces dije, bueno, pues yo creo que si encima le juntas bastantes cosas que me gustan, ¿no? Que al final es medio audiovisual, radio y además también economía, que yo decía, seguro que aquí voy a aprender mucho y es una manera de especializarme bastante en este tema. Y entré de prácticas y allí me cogieron al mes y medio o algo así, ya me Para trabajar ya contrataron, directamente, ¿no? Con sí, ellos, sí, ¿no? sí. Y la cuestión es que al final en esto es cuestión de suerte y del momento en el que estés, ¿no? En el que esté la empresa también, porque recuerdo que mi jefa estaba embarazada y ya se sabía que al final se iba a tener que coger la baja y claro, pues fue el momento perfecto para haber caído ahí que me hubieran contratado. Y eso, y entonces empecé allí, estuve 3 años. La verdad es que fue súper enriquecedor, además el tiempo de la pandemia lo vivimos todo allí. Yo recuerdo que, claro, al ser un medio de comunicación es
es un trabajo esencial, lo que se consideraba esencial en el momento del confinamiento puro y duro, que había que ir a trabajar, y éramos pues una de las pocas personas que íbamos al trabajo. Y además yo recuerdo que el trabajo me pillaba muy cerquita de casa, unos 30 minutos andando, y claro, iba al trabajo todos los días. Era una de las pocas personas de España que salía de casa para ir a trabajar, o sea que fue súper guay, la verdad. Aprendí un montón, además con gente con muchísima experiencia en el sector, que habían trabajado, pues por ejemplo, en Intereconomía, que al final pues es como el medio económico español audiovisual que ha existido. A lo mejor ahora la tele ha derivado un poco más a temas políticos, pero la radio, por ejemplo, pero el sigue que más siendo... relevancia tiene, eso es. Exacto, y donde más escuela ha habido de periodistas económicos, porque al final allí trabajó una barbaridad de gente. Entonces, pues conocí a mucha gente con mucha experiencia, que me enseñaron un montón, la verdad, o sea, les voy a estar eternamente agradecidos. Y después de esto, pues salté a Negocios Televisión, que es donde estoy ahora, y pues también es súper enriquecedor, porque además aquí estamos creciendo mucho más internacionalmente, porque gracias al canal de YouTube lo que estamos consiguiendo es llegar a gente pues de Latinoamérica sobre todo, y eso al final pues nos ha hecho crecer súper rápido, sobre todo desde el momento en el que empezó la guerra, y la verdad es que está fenomenal, o sea, ver también todo el feedback que te da la gente, porque antes quizá al ser una radio, al ser nacional, da como menos pie a que la gente te dé feedback, ¿no? Mientras que una radio... Sí, es más complicado porque no hay un hilo, no hay un tablero, no hay nada que te pueda contestar, ¿no? de forma directa. Eso a mí también me pasaba, que yo también estuve haciendo radio. Hasta hace poco, el año pasado, también tenía un programa, y es eso, ¿no? De que solamente me contestaban los que ya eran seguidores míos o que ya iban a través de redes sociales para comentar. Efectivamente, sí. Y es que al final la radio lo que tiene es que no conectas tanto porque no ves a esa persona, y además la radio es un medio que cada vez es un poco más antiguo, ¿no? Ahora se ha modernizado el tema de lo que es al final sonido puro, que es pues a través de los podcasts, pero lo que es la radio en sí, en directo, se ha quedado como más relegado a lo que es el deporte en directo, el fútbol, la narración de los partidos, pero lo que es el resto de cosas es más complicado, que es darle una vuelta o hacer que la radio en directo, sobre todo temas económicos, que al final los que escuchan la radio económica es gente mayor, gente joven que escuche radio de economía es muy complicado. Entonces es verdad que a través, sobre todo de plataformas como YouTube, pues hemos llegado a un montón de gente, la imagen además también ayuda, y estoy aprendiendo un montón cada día con todo eso. Yo la verdad que os animo a todas las personas que estáis escuchando este podcast a que busquéis Negocios Televisión, porque, bueno, aparte de ver también aquí a Marta, vamos a ver a muchas más personas muy profesionales, ¿no? Dentro de este sector, y que nos va a hacer, o por lo menos en cada tema diario, ¿no? Que cada día hay como un tema importante a tener en cuenta. Vamos a aprender muchísimo, o sea, pero es que se aprende mucho, no, lo siguiente, o sea, es estar constantemente en el momento, porque ya no solamente tú, sino que el resto de tus compañeros estáis a la noticia, o sea, cada vez que salta algo, casi inmediatamente o cada muy poquito tiempo, ya tenéis ahí esa información, luego pequeños vídeos en el canal de Negocios Televisión también sé que sacan esos clips que tienen muchísimas reproducciones. O sea, me sorprende de que un medio así como más nuevo, digámoslo así, es como más actualizado, más directo, más rápido, que llega antes la noticia, y yo creo que os estáis posicionando ahí en este mercado precisamente por eso, ¿no? Por darle esa noticia muy rápida. Y al final el problema un poco del mundo económico y de mercado es que al final es todo muy, muy inglés, muy americano, muy estadounidense, ¿no? Está todo en inglés, toda la información está en inglés, la buena información, ¿no? O sea, no quiero decir esto porque al final me perjudica a mí misma, pero al final las fuentes más fiables a las que recurres cuando quieres saber de información económica, pues son Reuters, Bloomberg, medios que son anglosajones, que son de Reino Unido, Estados Unidos, y entonces sí que es verdad que en España parece que hay un hueco en el que crecer en ese mundo, pero también te hace pensar, a lo mejor es que en España no hay nicho de mercado, porque en España es verdad que cuando tú sales a la calle, bueno, ahora cada vez la gente más joven pues de mi edad sí que ves que se interesa un poco más por invertir sus ahorros, por las criptomonedas, pero aún así todavía falta bastante interés, sobre todo para otras cuestiones más tradicionales, como puede ser inversión en bolsa, de renta fija ya ni hablamos, porque teniendo en cuenta lo
complejo que es ese mundo, si pues además le sumas que tampoco es fácil invertir directamente en renta fija como inversor minorista si tienes 100 euros que quieres pues probar a invertir. Entonces, claro, pues todo eso que es súper interesante desde luego y que yo intento también pues a través de los vídeos, de los clips que hacemos, a veces también hablamos mucho del mercado de derivados, que es súper curioso también cómo afecta a los mercados. Todo eso me da la sensación de que es difícil conseguir que a la gente le interese, pero poco a poco yo creo que se va consiguiendo porque al final es que la economía está en toda nuestra vida y en un momento como el actual donde, por ejemplo, pues también después de la pandemia hemos tenido un montón de ahorros que no hemos sabido muy bien qué hacer con ellos, bueno, sin ir más lejos, todo el caso de GameStop y todo eso, o sea, es que se hizo súper viral y al final no deja de ser una inversión en una acción, que eso pues mucha gente no sabrá ni cómo se hace, pero es que yo recuerdo que era trending topic, que me preguntaba por ello hasta mi novio, que claro, o sea, era como, ¿tú cómo sabes de esto? Es súper curioso, la verdad. Quiero preguntarte, ya sabes que este se llama La Vida Cripto y hablamos, entre otras cosas, sobre todo de criptomonedas. Yo te quería preguntar, cuando empecé a hablar contigo a través de Twitter, es el hecho de, bueno, algo de criptomonedas, en tu perfil alguna vez dices algo, en el programa alguna vez se comenta algo también. Y quiero preguntarte a ti si tú llevas algo de relación con las criptomonedas, ¿has comprado Bitcoin alguna vez? ¿Lo ves todavía como demasiado peligroso? ¿Lo ves como que no es lo tuyo, no es tu activo favorito? Cuéntanos un poco tu acercamiento que tienes con el mundo cripto. Pues yo personalmente nunca he invertido en criptomonedas, pero también he de decir, que supongo que hablaremos más tarde sobre este tema, es que yo he empezado a invertir hace poquito. O sea, yo empecé realmente a trabajar en esto hace 4 años, pero no he empezado a invertir en esto hasta hace meses. Entonces es verdad que las criptomonedas, además, claro, tú puedes pensar que es un activo, claro, o sea, lo que ves realmente en el día a día, es un activo muy volátil, que su función, en teoría, debería ser pues que se utilice como moneda de cambio, cosa que todavía no está ocurriendo de forma general, ¿no? Entonces, si piensas eso, al final puedes pensar que quizá el dinero que realmente se mueve en las criptomonedas es pura especulación, ¿no? Pero claro, luego aquí hay debates que yo tengo un poco también conmigo misma, que por ejemplo es el tema de la volatilidad, que sí, Bitcoin o las criptomonedas en definitiva son activos muy volátiles, pero es que luego te vas a activos tan tradicionales como las divisas o la libra británica en el momento de, bueno, más apogeo del tema Liz Truss, lo que pasaba con Liz Truss y todo esto, y bueno, pues lo que estamos viendo es que al final la criptomoneda Bitcoin era en algunos momentos incluso, lo decía Bloomberg, era menos volátil de lo que era la libra británica, la libra esterlina. Por lo tanto, claro, ver eso dices, vale, o sea, las criptomonedas son volátiles, pero también lo pueden ser otros activos súper tradicionales como lo puede ser la libra británica, que seguramente sea una de las monedas más antiguas del mundo. Claro, luego también está el tema de si es burbuja o no es burbuja. Y recuerdo que creo que fue la semana pasada el Banco Central Europeo dijo que era la burbuja de una generación, las criptomonedas. Que claro, ahí puedes pensar qué va a decir el Banco Central, ¿no? Que es como lo contrario a su negocio, que es el dinero fiat, ¿no? Y luego también es que, claro, si empiezas a pensar burbujas, Banco Central, otra cuestión es, y a lo mejor otra burbuja que está muy implantada y que de hecho está ayudando a ello realmente y la culpable o el culpable de esa burbuja es el propio Banco Central, no es lo que está pasando en los bonos, que parece que ahora ha estallado un poquito teniendo en cuenta que los bancos centrales han dejado de aplicar esa política súper acomodaticia. Entonces, claro, ves como un banco central está criticando una burbuja en la que ellos, claro, no tienen nada que ver y más bien que perder, pero luego la burbuja del mercado de bonos que ha llevado subiendo desde hacía en los precios, quiero decir, no en las rentabilidades, que estaban en torno al 0 o incluso en negativo, que básicamente se puede explicar porque los bancos centrales llevan años comprando y comprando bonos para que a los estados pues les cueste cada vez menos endeudarse, emitir deuda. Claro, ¿esto no es una burbuja? Pues también se puede decir que es una burbuja, ¿no? Y no lo que está pasando en las criptomonedas, que al final es algo que está haciéndose, o si puede ser una burbuja, es culpa del mercado, ¿no? De muchas personas que están invirtiendo en esto porque creen que otras personas van a invertir en ello y al final, pues bueno, ya puedes pensar que al final, no quiero decir que sea una estafa, pero al final es un método de inversión que
no, a lo mejor no está fundamentado en algo sólido como puede ser, pues no lo sé, un activo que tú puedas tocar o pues dinero fiat que al final es el que se utiliza. De momento criptomonedas no las utilizamos como moneda de cambio, pero claro, luego te pones a pensar en otras burbujas que hay en este mundo que al final están propiciadas por los propios bancos centrales y dices, pues que tú digas que una burbuja es las criptomonedas, pues no tiene mucho sentido. Bueno, aquí tenéis una respuesta de Marta. Dejar en los comentarios vuestra opinión acerca de las criptomonedas, si estáis en este mundo todavía, si todavía no lo estáis, si lo veis de lejos porque no queréis meteros nunca. Pero sí hay que decir una cosa a favor de las criptomonedas, yo que estoy en este sector, que al fin y al cabo las criptomonedas es como un medio, ¿no? Porque al fin y al cabo el precio es lo que va marcando un poco la trayectoria, pero realmente son empresas tecnológicas, muchas de ellas, las que hay ahí detrás. Y hay mucho dinero también por medio. Una cosa también la tecnología que utilizan, ¿no? Y ya no solamente es el hecho de tener Ethereum o tener Polkadot, sino la tecnología que se está construyendo encima de todo ello. Y de hecho, muchas empresas que hoy en día conocemos, de hecho, los que tú en este podcast hace unos episodios atrás con un compañero de profesión, que es el hecho de que hoy en día utilizamos mucha tecnología blockchain sin darnos cuenta. Y hacia esa es la dirección donde tiene que ir. Que luego están, evidentemente, el precio de cada una de las monedas que pueda tener. Pero hay tecnología que utiliza, igual que las criptomonedas, que no hace falta que tenga ningún tipo de token ni algo que sea volátil, ¿no? Que es simplemente tecnología. Yo te quiero hacer una pregunta relacionada con la economía general. Y es saber un poco qué es lo que está pasando en el mercado, darnos un pequeño feedback que puedas tener de qué es lo que está pasando aquí en España, qué es lo que está pasando en Europa y de forma global, de una manera un poco rápida y hacia qué punto nos vamos a dirigir en este año 2023. ¿Estaremos peor en el año 2023 que en este año? Pues es que yo creo que al final no hay una no hay una respuesta, definitiva a esta pregunta porque como la economía es una ciencia social, cada uno tiene una opinión. Y es verdad que mucha gente dice, pues a lo mejor nos encaminamos a una recesión en 2023, no se sabe cuándo, pero claro, luego, por ejemplo, cuando se habla de recesión, ¿qué es recesión? Porque la definición tal cual de recesión técnica es 2 trimestres consecutivos de una contracción en el PIB trimestral, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en Estados Unidos, si no recuerdo mal, en el primer y en el segundo trimestre de este año. Y la economía de Estados Unidos tampoco tiene pinta de estar en crisis ni estar en recesión. Entonces ese es un debate, pero luego, claro, también hay que pensar que lo que está sucediendo básicamente a nivel global es que estamos viendo como la inflación por culpa de la guerra y de el hecho de que, bueno, pues la guerra también se esté librando en términos energéticos, Rusia cada vez esté quitando más, ya apenas estamos realmente nosotros comprándole gas o petróleo, ya con el embargo al petróleo ruso no estamos comprándole energía a Rusia, y esto claro, al final teniendo en cuenta que Rusia es un player muy importante, está haciendo que el resto de oferta energética que hay en el mundo, que al final pues se reduce por el hecho de que estamos quitando de la ecuación a Rusia, pues eso de que se encarezca todavía más. Y a eso, bueno, pues a esa subida de precios energéticos, que al final la energía la utilizamos todos, la electricidad, que suba la luz, pues nos afecta absolutamente a todos porque es lo que pagamos todos los meses, todos los ciudadanos, a eso se le suma el tema de los bancos centrales, que al final yo creo que realmente es por lo que se puede explicar tanto lo que está sucediendo en la economía ahora como lo que sucede en los mercados. Y es que al final, claro, los bancos centrales llevan años con esa política acomodaticia inyectando liquidez en el sistema y lo que hemos estado viendo es que, bueno, y lo que dice también la teoría de política monetaria, que cuando se inyecta liquidez, se aumenta la oferta monetaria, la inflación sube. Que yo recuerdo que esto lo comentaba con mis padres hace tiempo ya, cuando empezó la pandemia, que fue cuando desplegaron todas sus armas los bancos centrales con esas bazucas de inyección de liquidez que se decía, con esos, el PEP, por ejemplo, en Europa, el plan de compras pandémicas por los que compraban una barbaridad de millones de euros de bonos y de más activos. Claro, al final esto es dinero que el Banco Central está imprimiendo y está utilizando para comprar bonos. Ese dinero al final llega a los estados y los estados pues lo acaban canalizando a la economía pues a través de inversión en infraestructuras o lo que sea, o ayudas, lo que sea. Al final esto hace que aumente la oferta monetaria y si hay más dinero pues hay inflación. O sea, es algo
que parece bastante evidente en lo que es la teoría de política monetaria, pero es que entonces nadie hablaba de eso, o los que hablaban de ello tampoco le daban tanta importancia, no era una evidencia que todo lo que estaba pasando iba a generar inflación. Entonces, la inflación que tenemos a día de hoy viene por varios motivos. Por un lado, pandemia, por la crisis de los cuellos de botella que ha habido, porque al final pues había mucha gente en las fábricas que no podía ir a trabajar y al final pues había disrupciones en la parte de la oferta cuando la demanda subía, porque al final todos estábamos en nuestras casas y queríamos comprar. Eso hace que con esa diferencia que hay entre oferta y demanda pues haya también subida de precios. Luego tenemos la cuestión energética, luego también la cuestión monetaria. O sea, al final lo que ha hecho es que haya un cóctel perfecto para que la inflación se dispare este año, sobre todo en 2022. La cuestión es que la tenemos ya desde 2021, antes de que empezara la guerra. Entonces, los que hablan de que hay inflación y esto se debe a la guerra de Putin, pues también hay que saber que hay otras cuestiones, que ha habido una pandemia y ha habido, hay balances de los bancos centrales que ahora mismo tienen concretamente en el balance 8 billones de dólares en el caso de la Reserva Federal y de euros en el caso del Banco Central Europeo, que si lo trasladamos al tamaño, por ejemplo, de la economía española, pues es casi 8 veces el tamaño de la economía española en el balance del Banco Central Europeo, que desde luego que es una barbaridad. Pues claro, si tenemos en cuenta todo eso, sí, ahora tenemos inflación. La cuestión es hasta qué punto los bancos centrales, también incluso ellos, están debatiéndose si hace falta tener una recesión para poder bajar esa inflación. La verdad es que justo en los últimos meses ya empiezan a salir los primeros datos de inflación que parece que nos están apuntando a que está empezando a caer. Es decir, que los precios siguen subiendo, pero que el ritmo de la subida es bastante más bajo. Está empezando a bajar el ritmo de subida. Si antes teníamos un 8, pues ahora tenemos un 7. La cuestión es cuándo va a dejar de haber subida de precios, si es que lo puede dejar de haber en algún momento, porque al final hay que recordar que los bancos centrales, el objetivo que tienen es que haya inflación, que haya una inflación del 2%. La cuestión es eso, si al final esto vamos a necesitar de una recesión para que esto acabe bajando de manera definitiva, porque de momento estamos empezando a ver esa bajada de la inflación, pero la cuestión es hasta dónde va a llegar, porque luego también está el tema de los salarios. Al final, con la inflación, lo que está demandando mucha gente es que le suban el salario en base a la inflación, que también lo estamos viendo, por ejemplo, en España con las pensiones, que es lo que va a pasar, que los sueldos o lo que cada uno percibe cada mes, pues al final acabe subiendo en base a la inflación para que no pierdas poder adquisitivo. Pero es que esto a lo mejor puede hacer también que de nuevo volvamos a ver una ronda de inflación después de ver ahora, que parece que es lo que se está empezando a ver, cómo la inflación está cayendo, pues que cuando realmente se vean los efectos de aumentar esos salarios, que sí que está ocurriendo ya pues en muchas partes del mundo, pues veamos cómo de nuevo esa inflación vuelve a empezar a subir. Y los bancos centrales, mientras tanto, subiendo los tipos de interés a unos niveles que es verdad que ahora nos llaman la atención porque llevábamos años en el 0% en Europa y en Estados Unidos en torno al 0%, pero que tampoco son niveles tan elevados. Por ejemplo, en el caso europeo, me parece que los tipos de interés están en torno al 2%. Los tipos de interés en el 2% tampoco es una locura. Hay que recordar que en los 80 Paul Volcker subió los tipos hasta el 20% prácticamente en Estados Unidos. Entonces, bueno, sí que es cierto que estamos viendo como parece que sería sano, ¿no? De hecho, tener una inflación de un 2% sería sano, de hecho. Eso es lo que dicen los bancos centrales, eso es lo que dicen. El objetivo de los bancos centrales es que haya inflación, que luego también está el debate ¿de verdad es sano que haya inflación o no? Que eso ya se lo dejo a los banqueros centrales porque es difícil saber la respuesta. Pero desde luego que lo que parece que vamos a tener próximamente va a ser desde luego desaceleración económica, que ya lo estamos empezando a ver, recesión. No estoy segura, porque si es recesión a lo mejor va a ser una recesión distinta a la que estamos acostumbrados, porque sin ir más lejos, el factor empleo o mercado laboral que vemos que está en una situación crítica, no lo estamos viendo. En Estados Unidos casi están en pleno empleo, el paro está prácticamente en mínimos históricos, en torno al 3 y pico por ciento, creo que estaba en el 3,6 o el 3,7, no recuerdo. Y claro, es que tener un paro tan bajo es que, bueno, se han dado en realidad situaciones ahora mismo en la economía súper interesantes, inflación, luego hemos tenido también pandemia, hemos tenido también el fenómeno de la gran dimisión, eso de que, bueno, pues con la pandemia, al final estando en casa, has visto cómo pues podías tener flexibilidad, trabajar en casa, mucha gente ha decidido dejar sus trabajos, eso hace que al final pues haya mucha menos mano de obra dispuesta a trabajar a lo mejor en trabajos
que gustan menos al final a la gente porque son menos flexibles o dan peores condiciones. En definitiva, yo creo que al final estamos viendo una situación súper nueva, súper interesante y que yo creo que nadie tiene muy claro realmente cómo va a salir. De hecho, por ejemplo, el Banco Central Europeo ahora lo que espera es una recesión en este cuarto trimestre y en el primer trimestre de 2023. Recesión pequeñita, podríamos decir, y dicen que de momento no ven una recesión larga y prolongada, pero claro, es que al final los bancos centrales cada vez dicen una cosa porque, bueno, no les culpo tampoco, porque al final es muy difícil ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Bueno, sin ir más lejos, lo de la transitoriedad de la inflación, pues ahí quedó. Y ya transitoria, esa palabra ya se ha borrado del lenguaje de los bancos centrales, así que creo que al final este año 2023 va a ser un año quizá donde veamos que la inflación ya empieza a bajar, y no lo digo yo, vamos, lo dicen pues todos los que más saben, los expertos. La cuestión va a ser cómo va a afectar a la economía. Si acabaremos viendo una recesión de verdad, muchos dicen que podría ser la recesión de las recesiones, otros dicen que va a ser una recesión distinta a la que hemos tenido históricamente, y yo creo que la clave va a estar en eso, sobre todo. Genial, bueno, unos consejos y por lo menos una sabiduría que tienes increíble. Me gusta escuchar todo lo que vas diciendo porque es un resumen completo de muchos de los programas que soléis hacer, ¿eh? Así que es muy difícil bueno. resumirlo todo porque son muchísimas cosas y yo creo que está todo entrelazado y poder transmitirlo es complicado, pero bueno, lo intentamos. Eso es. Bueno, ahora quiero que, bueno, como gran periodista económica que eres y estás especializada en economía, en finanzas y mercados, que nos des, o por lo menos que nos digas algunos consejos, algunos tips para la hora de tomar mejores decisiones económicas. ¿Qué es lo que debería hacer cualquier persona que, bueno, sea asalariado o tenga su empresa o cualquier persona que sean consejos que sean genéricos, ¿no? Y que realmente les puedan aportar pues un valor importante porque o no los conocían o realmente esto del dinero les da igual, prefieren seguir cobrando sus 1.000 euros al mes o su nómina y ya está. Vamos a despertar un poco la curiosidad económica y que se interesen un poco más por los mercados. Así que cuéntanos un poco esos consejos económicos. Claro, yo creo que al final es imposible pues que con un chasquido de dedos de repente ya empieces a saber pues qué tienes que hablar con el que está en la oficina de tu banco para saber si te está dando un buen préstamo o te está tangando, por así decirlo, entre comillas. También es difícil pues a lo mejor saber si es buen momento para invertir tu dinero, así que al final yo creo que está un poco en cada uno, ¿no? O sea, es un trabajo que tenemos que hacer cada uno como individuo para formarnos en economía, porque al final lo que decía antes, la economía está en todos lados, en absolutamente todo, o sea, hasta en si te vas a comprar, si tienes, no lo sé, un hijo o una hija de 6 años y le das 5 euros para que se compre unos chicles, es que hasta ahí hay economía, hay inflación también en el precio de esos chicles, es que la economía está en prácticamente todas partes y yo creo que a medida que vamos creciendo y vamos haciéndonos adultos, pues vamos viendo cómo hay que saber de economía. La cuestión es cómo se favorece que la gente empiece a saber sobre el tema. Creo que al final los medios de comunicación más generalistas tienen también una responsabilidad importante. El problema es que al final los medios son empresas privadas y entonces van a hacer lo que más interese a la gente. Si la economía no interesa, no van a ir por ahí, porque al final es un reflejo de la sociedad. Entonces también pues está en la labor, la responsabilidad está en la labor de los medios de comunicación también como, bueno, pues al final medios de servicio público, porque al final están informando a la sociedad de lo que está pasando y hay que intentar facilitar pues que la gente entienda de este tipo de cosas. Y yo creo que se está haciendo, porque por ejemplo, sin ir más lejos, en prime time, un sábado noche, en La Sexta, de lo que se habla es de economía. Si tú pones, ahora mismo se llama La Sexta Explica, me parece, ese programa, si lo pones el sábado noche, insisto, a las 9, tampoco hace falta que nos vayamos muy tarde, a las 9 me parece que empieza, o antes, no lo recuerdo. Pero se hablan sobre todo de temas económicos. Es verdad que la política también está ahí, pero sobre todo se habla de economía, de hipotecas, de cómo están los tipos de interés, porque al final a la gente a día de hoy tú le hablas del Banco Central Europeo y probablemente muchos ni sepan lo que es y eso que les afecta en su día a día, en su hipoteca, a la hora de pedir préstamos les afecta y la gente no es consciente de ni siquiera qué es un banco central o qué hace un banco central. Y creo que, por ejemplo, a través de este tipo de programas, que al final están al alcance de todo el mundo, porque al final tú en tu televisión puedes poner fácilmente
La Sexta o cualquier otro canal. Hablo de La Sexta porque es el caso que conozco, pero por ejemplo sé que en muchos programas también de estos magazines de mediodía, bueno, de por la mañana, en todas las cadenas, se hablan de estos temas. El problema es que a veces no se informa a lo mejor de la manera No se más profundiza correcta. tampoco. Claro, efectivamente. Y entonces la clave está en encontrar a buenos expertos y a lo mejor también fijarse precisamente en medios más especializados que cuentan con gente que está muy especializada en este tipo de temas y poder ayudarse también de pues periodistas que como nosotros pues estamos más, hemos estudiado y nos hemos formado más en este tema específicamente para poder ayudar a todas aquellas personas. Yo creo que al final también es cuestión de picarle el gusanillo a la gente y que empiece a querer saber sobre estos temas, que insisto, es muy difícil, porque al final la economía y esto es muy compleja y no todo el mundo lo entiende y a la gente cuando le intentas explicar algo que no entiende fácil, directamente lo obvia, no quiere saber nada de ello. Pero es que al final nos afecta en todo. Y nos afecta a la hora de pagar todos nuestros gastos, de ahorrar, de invertir nuestros ahorros. Así que la clave estaría, yo creo, en que los medios generalistas hagan un poco de labor social y también recurran a gente más especializada y dediquen un espacio a estos temas. Que yo creo que se hace, pero a lo mejor un poquito más. Genial. Bueno, pues ya hemos hablado un poco del mercado, situación del mercado y demás, y ahora vamos a hacerte unas preguntas a ti un poco más personales y la primera de ellas es, bueno, ¿por qué elegiste la economía? O sea, hay tantos sectores, al principio de la entrevista me has comentado que hay que especializarse en algo, pero si ahora te dieran esa oportunidad de poder elegir cualquier otro campo, ¿elegirías nuevamente la economía? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que al final hay campos mucho más sencillos a la hora de estudiarlos, de conocerlos. Por ejemplo, la política. No quiero decir que sea fácil, pero al final la política es más interesante o a lo mejor a priori puede ser más interesante o parecer más interesante, porque al final ese tira y afloja entre políticos y tal, pues llama mucho la atención. Claro, luego está el tema, pues por ejemplo, de, yo qué sé, de periodismo del corazón o... Hay muchas cosas, pero yo creo que al final, en esto, cuando vas a lo que a todo el mundo le gusta, dejas de representar una parte importante. Me explico, al final, cuando hay poca gente que se dedica al periodismo de economía, tú, si eres uno entre 50, vas a destacar más que si eres uno entre 500. Por pura estadística. Y a eso se le suma pues el hecho de que a mí me gustaba mucho la economía y me empecé a dar cuenta cuando ya estaba en la carrera, que yo creo que es un buen momento para decir, pues ya quiero enfocarme por aquí. Y entonces gracias a eso yo me enfoqué sobre todo en esto. Yo pensaba que me gustaba la economía en general, luego ya al final, al meterme a trabajar en Capital Radio, en una radio más de economía y sobre todo de mercados, ya también ahí me empezó a dar curiosidad todo el tema de mercados financieros porque... Creo que al final como periodista lo que te interesa es la psicología de masas, en realidad. Te interesa saber cómo algo que pueden decir en los medios de comunicación puede afectar a la opinión pública. Y al final lo que es el mercado es eso. Es cómo piensa el resto de la gente, cómo piensa todo el mundo, el grueso de lo que es el mercado. El mercado es como un ente, pero en realidad es un ente hecho de miles de personas, de robots, pues como digo, de ordenadores, quants... En definitiva, es súper interesante y al final es psicología de masas y creo que por el hecho de ser periodista me ha interesado a mí, en mi caso particular, mucho más lo que es el mercado precisamente por esto, porque es saber cómo piensa todo el mundo, la gente, y resumirlo en una cosa. Y es súper interesante ver cómo, a lo mejor, por ejemplo, o sea, hablando ya de comunicación y de cómo afecta en el mercado, es súper interesante ver cómo en un comunicado de un banco central o en un discurso de Christine Lagarde o Jerome Powell, el presidente de la Fed, el uso de ciertas palabras es que puede cambiar todo. Cómo se mueve absolutamente todo. Decir, pues a lo mejor hablar de la transitoriedad o hablar, por ejemplo, de suavización de las subidas de tipos de interés. Solo esa palabra ya hace pensar al mercado que no vas a subir 75, sino que vas a subir 50 puntos básicos. Y es que es una palabra que al final cambia todo. Y es súper interesante como la comunicación, sobre todo yo hablo mucho de bancos centrales porque me he dado cuenta en el trabajo que es lo que realmente mueve todo. Podemos hablar de macroeconomía, que al final también pues, tiene que ver con cómo reaccionan los bancos centrales, pero para mi gusto todo se canaliza en que lo que hacen los bancos centrales es lo que realmente mueve absolutamente todo. Y ahí tiene mucho que ver y juega un papel súper importante la comunicación. Es que es alucinante si te pones a estudiar los comunicados de los bancos centrales uno a uno, el de todas las reuniones de política monetaria que se hacen al año, que es una cada mes y pico.
es que son calcados, excepto en algunas cuestiones que son la novedad. Pues, por ejemplo, el caso de lo que avanzan que pueden hacer en las siguientes reuniones y decir que están dispuestos a usar todas sus herramientas. Por ejemplo, solo al decir eso ya están dándole una pista al mercado y me parece súper curioso todo eso de ver cómo a través de la comunicación los bancos centrales se comunican, valga la redundancia, con el mercado y eso hace que una palabra valga miles de millones de dólares. Es súper interesante. Y entonces yo creo que por eso sobre se todo mueve me mucho enfoqué. dinero solamente con las palabras, sí, sí es verdad. Porque y luego los analistas, los traders y demás, cada vez que están midiendo constantemente las palabras que dicen cada persona, en este caso Christine Lagarde o cualquiera, es que puede cambiar, como dices tú, literalmente el mercado y en cuestión de segundos mover miles y miles de millones de dólares. Hay un ejemplo muy curioso que quería darte que se me acaba de ocurrir ahora, Roberto, y es que, por ejemplo, recuerdo que no recuerdo exactamente qué día fue exactamente, que fue 14 de marzo o 12 de marzo, no recuerdo, cuando en plena pandemia, cuando estábamos empezando y que teníamos ese día justo la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Casualmente fue el día que más cayó el IBEX en toda su historia, 14%, en un índice, que eso ya es mucho decir. Y lo que dicen muchos es que la culpa fue de Christine Lagarde, que ese mismo día tuvimos, como digo, reunión de política monetaria del BCE. Lo que se esperaba era que, como digo, desplegara todas sus armas para inyectar liquidez a base de bien en un mercado y en una economía donde al final pues se iba a paralizar todo y lo que se necesitaba era que la máquina de dinero siguiera funcionando. Lo que se esperaba era que el Banco Central Europeo siguiera inyectando dinero y al final también lo que se veía en ese momento era tema de primas de riesgo, porque al final no es el mandato del Banco Central Europeo que las primas de riesgo pues no suban demasiado, que no haya demasiada diferencia entre lo que le cuesta financiarse a Italia y lo que le cuesta a Alemania, que más o menos es en línea. Y una de las cosas que dijo Christine Lagarde, que fue uno de sus grandes errores, fue que el Banco Central Europeo no estaba para mirar las primas de riesgo. Y muchos atribuyen precisamente a esa frase lo que ocurrió después, el barrido absoluto del mercado justo después, que como digo, al final se acabó pues cargando al IBEX 35 porque cayó, se desplomó un 14%. Yo recuerdo ese día, que estaba maravillada, a pesar de lo malo que es, pero desde el punto de vista periodístico, dices, ostras, qué guay vivir esto y ver cómo, yo recuerdo que era, no sé si era Telefónica, bueno, empresas de las más grandes del IBEX cayendo un 30% en un día. Que decías, es que esto, la barbaridad de dinero, ¿no?, que se está perdiendo, es que es tremendo. Y claro, todo se atribuyó, muchos lo atribuyeron a esas palabras de Lagarde, que al final lo piensas y dices, ¿pero qué tiene que ver Telefónica, que está cayendo un 30%, con que Lagarde haya dicho que el Banco Central Europeo no está ahí para mirar las primas de riesgo? Pues al final sí que tiene que ver. Todo está conectado. Y es súper interesante, súper interesante. Bueno, eso sería uno de los días más importantes a lo mejor que has podido tener durante tu trayectoria. ¿Hay algún otro día que haya sido igual muy divertido o importante o entre compañeros o simplemente algo que ocurrió en el mercado que nos quieras comentar, algo que hoy para ti personalmente fue un momento mágico? Bueno, el tema de GameStop, que ya lo hemos comentado, también fue, yo creo que muy llamativo porque era como ver como mucha gente se ponía de acuerdo para ir contra los malos del mercado, en teoría, que son como los hedge funds, que al final son los que apuestan a la baja, en este caso en GameStop, que al final es parte del funcionamiento del mercado, pero alguien que a lo mejor no está tan familiarizado con estas cosas no sabe que tiene que haber gente de ambas partes, de los dos lados, y que al final, si sacas una conclusión muy básica, puedes decir, bueno, pues están apostando, van a lucrarse porque una empresa se vaya al garete. Claro, pues mucha gente fue y se puso todo el mundo un poco al unísono y de acuerdo para cargarse a estos hedge funds. Me parece una historia súper bonita de contar como... De hecho, hay un documental en Netflix, puede ser. Que sí, es no súper sé si interesante. Yo lo he visto y es muy guay, es muy guay. Además, yo creo que para alguien que más o menos haya seguido lo que pasó, pero a lo mejor no tenga muchos conocimientos y tal, yo creo que puede estar muy guay para empezar a entender todo lo que sucedió. Que luego, claro, te pones a pensar sabiendo que al final en los mercados los que dominan todo no son los peces pequeños, son las ballenas, ¿no?, que se dice. Y dices, ¿de verdad en este momento en GameStop fueron
muchos pequeños inversores los que movieron todo eso, pues puedes empezar a dudar. Pero ese día fue me lo pasé muy bien ese día también, cuando empezó a salir todo. La parte curiosa de cuando eres periodista es que cuando pasa algo importante, y generalmente en el mercado estamos hablando sobre todo de caídas, porque los días de caída son los días en los que hay más actividad frenética, son los días en los que mejor te lo pasas como periodista. Y sé que es una frase dura de escuchar, ¿no? Que te puede causar. Sí, pero al final son días en los que más movimiento hay, donde ves que hay más gente conectada escuchándote, donde puedes a lo mejor pues volcar tu emoción más en lo que estás contando y en cómo lo estás contando. Incluso yo recuerdo narrar un poco como si fuera un partido de fútbol, cómo estaban cayendo ese día, creo que era 12 de marzo, el día que el IBEX cayó un 14%, cómo estaban desplomándose todas esas acciones del IBEX. Y claro, narrarlo así le da un punto de emoción que para el que está perdiendo ese día un 30%, pues no le hace ninguna gracia. Pero es verdad que al final, desde el punto de vista periodístico, es muy enriquecedor vivir esos días. Y yo, desde que empecé en 2018, creo que he vivido, la verdad es que cosas muy guays. Por ejemplo, cuando Donald Trump estaba en plena guerra comercial con China y todas las barbaridades que decía Donald Trump, pues intentando influenciar a la Reserva Federal con sus tweets, que yo me acuerdo que pedía que la Reserva Federal bajara los tipos de interés, que eso no tiene, claro, ningún sentido que un presidente, es decir, desde el lado del poder ejecutivo, se esté intentando manipular o influenciar a que el Banco Central, que debería ser independiente, haga tal o cual cosa. Eso muy interesante. Luego también está el tema de, claro, el crash de la pandemia fue brutal porque es que yo recuerdo que en 3 semanas todo cayó un 40%. Y luego subió también muy rápido. Y me acuerdo que fue en noviembre cuando, creo que fue Pfizer la primera que, en 2020, noviembre de 2020, la primera que dio las primeras estadísticas sobre los estudios que había hecho respecto a la vacuna. Y ese día también, no recuerdo exactamente la cifra, pero la bolsa se disparó. Igual que a la baja aquel día 12 de marzo, creo que esto fue un 9 de noviembre, porque recuerdo que creo que en Madrid era fiesta, porque en Madrid es fiesta el 9 de noviembre. Creo que ese día fue el día que Pfizer publicó esos resultados de los ensayos clínicos de la vacuna y que todo se fue a la luna, como dicen muchos que invierten en criptomonedas, que estaba subiendo todo muchísimo. Claro, hay menos días de esos, ¿eh? La volatilidad a la baja es más común que volatilidad al alza, es decir, ver subidas de un 10% en un índice, difícil, que también es difícil verlo a la baja, pero creo que en mi vida, en mi corta vida laboral, que al final he empezado a trabajar hace 4 años realmente, como quien dice, pues he visto muchas más caídas de 10% de índices que subidas, eso desde luego. Así que hay estos 4 años ha habido muchas cosas muy curiosas, desde luego, en el mercado. Te invito entonces a entrar un poco más a entrar en el sector cripto para ver, ¿no? esos movimientos de mercado, porque muy interesante también todo lo que es criptomonedas, desde luego. Tengo por aquí. El tema de FTX. Tengo por aquí un compañero y un buen amigo, Sergio Fernández, que es periodista también de economía y más enfocado en el mundo y en el sector cripto, que compartí algún programa de radio con él, que de hecho estaba en Capital Radio y ahora creo que ahora está en Intereconomía, puede ser, o justamente de presentador en Mi Economy. Y hablando muchas veces con él de estas cosas, ¿no? De decir, es que el mundo cripto realmente la volatilidad es tremenda y lo que bien has dicho tú, ¿no? Que cuando peor se está portando el mercado es cuando más movimiento en redes sociales también existe, también hay. Y ya no solamente en el mundo cripto, sino en el mundo tradicional, ¿no? Es increíble, ¿no? Que todo lo malo siempre sea como más emocionante, ¿no? Siempre hace que la gente se una más, yo creo, porque al final cuando somos más los que sufrimos lo mismo, te alivia un poco, ¿no? Ver que no solo lo estás sufriendo tú. Entonces, al final, pues también hace que mucha más gente esté más interesada en lo que está pasando, más que cuando sube, cuando las cosas bajan y van mal. Entonces, desde el punto de vista periodístico, sobre todo es muy interesante ver cómo en esos días malos es cuando más gente te está viendo. Y te he preguntado por días buenos. ¿Cuáles han sido esos días buenos y más divertidos? Pero ¿hay algún día que fue para ti como periodista malo? O sea, que digas, este día lo pasé mal o... No sé, a lo mejor las primeras veces, ¿no? Que saliste detrás de cámaras, el primer día de todos. Sí. Yo recuerdo que cuando
peor lo pasaba era cuando estaba en Onda Cero en Villajoyosa, aquel verano que hice prácticas, que fueron mis primeras prácticas en radio. Porque yo, aquí donde me ves, yo cuando era más pequeña, yo era bastante vergonzosa. Y entonces pensar en hablar en directo en una radio que, aunque tú pienses que es una radio comarcal, tenía muchos oyentes, porque al final Onda Cero se escucha en toda España y Onda Cero de Villajoyosa se escucha en Altea, en Benidorm, sitios que al final tienen cientos de miles de habitantes. Entonces, claro, yo decía, es que me está escuchando muchísima gente. Sin ir más lejos, mis padres me estaban escuchando por primera vez. Entonces era como, uff, qué nervios. Yo recuerdo de estar súper nerviosa de poder hablar en directo. Luego ya, a ver, estuve 2 meses ahí y cuando ya estaba terminando, ya mejor. Pero luego, por ejemplo, también recuerdo cuando empecé en la radio, que fue justo después. Acabé en agosto las prácticas en Onda Cero y en septiembre empecé en Capital Radio. Y allí recuerdo a mi jefa, Laura Blanco, que también es una gran periodista, mi maestra, desde luego, que todo lo que sé se lo tengo que agradecer a ella porque ella también me hizo que me picara el gusanillo de la economía, de los mercados, sobre todo porque ella es una apasionada totalmente y me enseñó tanto de contenido, de lo que hablábamos, como de cómo tenías que locutar y cómo tenías que contar las cosas en directo. Ella a veces te ponía en aprietos también, porque te decía, venga, ahora métete y cuéntame esto. Y era como, ¡buf! Vale, pues ni siquiera me lo he preparado mucho, porque claro, al principio cuando empiezas te gusta leerte y releerte lo que luego vas a contar en directo. Luego ahora no, o sea, ahora improvisas y ahora pues a lo mejor estás contando algo que acabas de empezar a leer ahora mismo, que no sabes ni de lo que va, pero como lo tienes que contar, pues lo estás leyendo. Muchas noticias de última hora, literalmente, me acaba de llegar y tengo que leerlo así tal cual, sin contexto ni nada de lo que estoy leyendo. Pero en ese momento, claro, cuando no tienes experiencia, se te hace un mundo. Luego ya no, pero yo creo que esos son los momentos que peor lo he pasado. Cuando empezabas y te ponían en el aprieto de, pues ahora tienes que hablar y contar esto. Porque al final, sobre todo ahí, cuando menos quieres equivocarte, más te equivocas. Y cuando más te equivocas, más veces te equivocas. Y ya entras ahí en un bucle que es muy difícil salir, como no digas, venga, ya vale, voy a estar tranquila y voy a seguir. Ahora ya, claro, ya cuando lo haces todos los días, pues ya lo normalizas, ¿no? Pero al principio yo recuerdo ponerme bastante nerviosa. Ahora ya, gracias a Dios, eso ya se ha acabado. Hombre, el crecimiento sin errores realmente no es difícil conseguirlo, ¿no? Así que hay que errar, ¿no? Para poder decir... Errores que son una tontería, pero cuando no tienes mucha idea, yo recuerdo que hubo un día que dije que Inditex había ganado 400.000 millones de euros. Y claro, mi jefa me miró y me dijo, ¿cómo va a ganar 400.000 millones? ¿Tú sabes lo que es eso? Y claro, yo dije, vale, pues claro, se me ha colado un cero. Y ahora a día de hoy, sabiendo cuánto dinero es eso, ni aunque se me colara un cero lo diría. Pero en ese momento, como no eres consciente de la cantidad de dinero que es eso, pues lo dices. Pero bueno, sí, lo dices como de seguido, como si fuera una palabra, pero sin pensar la cantidad de dinero que... Sin pensar la barbaridad que es, claro, es que nosotros hablamos de cantidades de dinero que son una locura todos los días y a veces no entiendes la magnitud de lo que estás hablando. Es que además esto me pasa mucho, que a veces tienes que leer cifras pequeñas, por ejemplo, 80.000 euros. Imagínate, pues tal ha ganado 80.000 euros con yo qué sé, en la lotería. Imagínate que esa es una noticia. Y es que a mí de por sí me sale decir 80.000 millones. Porque es algo que digo todos los días y decir 80.000 me cuesta. Me cuesta pensarlo. De seguido, de carrerilla, me sale 1.000 millones. Es alucinante. O sea, es muy curioso cómo suele pasar eso cuando estás muy acostumbrado a dar ese tipo de cifras que ya lo das tan por hecho que hablas de millones y millones que es que hablar de cantidades muy pequeñas cuesta. Bueno, hablando tanto de economía, al fin y al cabo realmente te haces ver, ¿no? Que quieres estar cerca del dinero. Para eso también te has convertido en periodista financiera. ¿Tienes actualmente, aparte de este trabajo, algún otro tipo de fuentes de ingresos? ¿O tienes el pensamiento de crear alguna otra fuente de ingresos? Pues ahora mismo también presento un podcast con Leroy Merlin que se llama Generación Futuro. Es un podcast de sostenibilidad que en este caso no tiene que ver con la economía, pero sí que es cierto que en mi trabajo todo el tema ESG, inversión socialmente responsable, al final te hace estar muy pendiente de todo lo que es sostenibilidad. Entonces, más o menos en este campo también me manejo bien. Entonces, pues eso funciona un poquito como un extra
un pequeño extra al mes. Y luego, por otra parte, desde que empecé el máster de finanzas, que yo empecé este máster para poder formarme bien en un tema que a mí me parece muy difícil, que al final es el tema de inversión, productos de inversión, mercados, que es verdad que yo hablo todos los días de esto y lo hago desde hace 4 años, pero al final como periodista te quedas en la superficie, porque es muy difícil en tu día a día poder profundizar en estos temas. Por ejemplo, saber qué es un futuro o cómo afectan determinados parámetros o factores al precio de un futuro cuando apenas hablas de futuros, y si hablas de futuros es para decir cómo van los futuros de Wall Street. No profundizas en esos temas. Entonces empecé a hacer este máster y con ello, gracias a los conocimientos que he ido adquiriendo y a la gente que he ido conociendo, pues gracias a eso he empezado a invertir justo al empezar el máster. Antes de ello no me atrevía, y eso que todo el mundo decía, jolín, pues con todo lo que sabes deberías invertir. Pero al final, yo no sé si el factor femenino tiene que ver en el tema de la prudencia, pero me daba miedo invertir porque, claro, como yo también veía la barbaridad que pasaba a veces en mercado, que en un día pues una acción te puede caer un 50% fácilmente, dices, es que no me voy a meter aquí si no tengo ni idea. Y claro, aquí en el máster ya he empezado a saber pues más de análisis fundamental, de qué ratios a lo mejor tienes que mirar para invertir. Y aún así, no hay nada que te asegure que estás haciéndolo bien. Porque tú puedes tener una empresa con un PER bajo que en teoría te está diciendo que es una empresa barata, pero eso no tiene por qué significar que va a subir. Luego también están pues todos los indicadores de análisis técnico, que tampoco, que es que a lo mejor, bueno, mucha gente puede pensar que son dibujitos, incluso que se retroalimentan un poco, que al final esas figuras salen porque sabemos que existen. Y entonces, como operamos en base a esas figuras, acaban saliendo, ¿no? Entonces, claro, sabiendo todo esto, es como más difícil todavía atreverte un poco a invertir cuando a lo mejor tienes miedo. Pero he aprendido al final que, bueno, pues a lo mejor tienes que invertir un poco más a largo plazo, no estar tan pendiente de las inversiones, invertir a lo mejor en empresas que te den un poquito más de seguridad, confianza. Yo sobre todo en lo que invierto es en acciones, sobre todo. Es en lo que más tengo, pero creo que al final la cuestión es aprender poco a poco, no tampoco poner todos los huevos en la misma cesta, sobre todo al principio. Y sobre todo yo creo que a mí me ha ayudado mucho el empezar a formarme, no sé a otra gente, pero al final la clave está, yo creo, en que aprendamos un poquito cada vez más sobre en lo que estamos operando y ahí está un poco la clave para poder invertir con tu tranquilidad, yo creo. Sí, la gestión del capital es súper importante, la gestión social, la psicología, la inversión, porque tú al fin y al cabo estás todo el día con noticias que están relacionadas con la economía. Incluso ahí directamente, no sé si te ha pasado a ti alguna vez al ver una noticia y tú que en este caso que tienes acciones, claro, tú estás dando una noticia en directo, estás dando una noticia que ha pasado hace apenas unos segundos, unos minutos, dices, guau, pues si yo tengo esta acción, corre peligro. Has estado ahí detrás de la pantalla con el teléfono, Claro. aunque sea con el ordenador. Claro, totalmente. A lo mejor no tanto por acciones concretas, porque yo, por ejemplo, sobre todo tengo acciones más conocidas, típicas FANG, Apple, Tesla. Bueno, con Tesla sí que pasa, porque Tesla no lleva muy buena racha, podríamos decir, y muchas veces das noticias de que la acción cae un 7% perfectamente en un día. O Amazon, por ejemplo, que creo que fue cuando publicó resultados la última vez, que cayó un 20% ese día. Solo ese día. Entonces, claro, sí que es verdad que a veces hay acciones que yo tengo en cartera de las que estoy informando y digo, esta la tengo. Pero claro, al final hay que ser objetivo y contarlo de la misma manera que lo contaría si no tuvieras esa acción en cartera. Yo tampoco tengo demasiado dinero ahí porque voy muy poco a poco aprendiendo también poco a poco a ver pues cómo se mueve, cómo me siento yo al ver cómo se mueven mis acciones o cómo veo que pues el portfolio empieza a estar en menos 20 o menos 30 o menos 10 y cómo me siento yo. Pero sí, es verdad, sobre todo en lo que lo noto es cuando los índices se mueven, que al final antes a lo mejor pues no quiero decir que estuviera contenta, pero vivías con algo más de emoción que un día fuera malo en mercado, porque decías, ostras, hoy es un día de adrenalina, de decir, buah, está cayendo el mercado un 5% los índices, y lo cuentas con, a lo mejor, al final, otra perspectiva cuando te está afectando la caída del 5%.
Bueno, la tienes que contar con energía, ¿no? Sea positiva o Claro, negativa, hay que transmitir esa energía que yo creo que es fundamental a la hora de transmitir y sobre todo de cara a muchos usuarios, ¿no? Que aparte en YouTube, las veces que a lo mejor estáis ahí en directo, la gente está comentando, ¿no? Muchas veces Sí, sí, está sí, ahí la al gente otro lado. comenta todo el tiempo. Hay un chat en directo en la emisión en directo que hacemos en YouTube y ahí continuamente está la gente comentando. Y luego en los vídeos, que también hay vídeos que tienen cientos de Sí, sí, comentarios. comentarios. sí, sí, cientos de Cientos. comentarios. Bueno, Marta, te quiero preguntar, ¿qué objetivos tienes tú en tu vida, ¿no? Eres joven Ujú. también dentro del sector financiero. ¿Qué objetivos tienes de cara a lo mejor económicos, futuros de Ujú. trabajo? ¿Quieres cambiar a lo mejor de profesión? ¿Quieres dedicarte a algo más especializado dentro de la economía? Ujú. Oye, quiero dar la vuelta al mundo. ¿Qué tipo de objetivos tiene Marta Vilar? Pues yo al final estoy haciendo este máster porque lo que me gusta son las finanzas y el mercado, básicamente. Quizá no tanto la economía desde el punto de vista más macroeconómico, que también, pero sobre todo cómo afecta en mercados. Entonces a mí me gustaría sobre todo seguir siguiendo un poco en esta línea y por este camino. Creo que la profesión de periodista, súper enriquecedora, súper bonita, una de las más bonitas probablemente de todas las que existen, es algo donde cada día aprendes algo nuevo. Yo lo que sé, la gran mayoría de las cosas que sé no las sé por el máster, las sé por el trabajo, porque cada día pues pasa algo nuevo y tienes que informarte y entender por qué pasa esto, qué significa y cómo puede afectar en el mercado para poder contárselo a la gente. Y entonces, claro, o sea, solo con esto cada día vas aprendiendo a lo mejor una cosita nueva. Yo ahora estoy haciendo informativo y al final aquí tocas muchos temas, pero yo antes me enfocaba sobre todo en un tema concreto, muy profundo, cada día. Y entonces todos los días aprendía una cosa nueva, muy profunda, insisto, de cada tema. Eso es súper enriquecedor. El problema es que el periodismo pues es una profesión bastante precaria. Es una profesión donde los horarios no son buenos, no son flexibles, no puedes teletrabajar desde casa como puedes hacer en un trabajo de oficina, los sueldos no son muy buenos. Entonces, claro, aprovechando que a mí me gusta todo esto del sector financiero, yo quiero seguir en el periodismo financiero. Lo que pasa es que sé que al final, quizá en algún momento de mi vida, acabe saltando al mundo empresa, quizá por la parte de comunicación o quién sabe, la parte de relación con inversores o algo en una rama que tenga que ver con la comunicación, dentro de lo que son las empresas financieras, gestoras, brokers, pero sobre todo me gustaría seguir en el mundo de las finanzas y de los mercados. Y claro, por otra parte, poder aprender cada vez más, ya no solo en términos laborales, sino al final con todo lo que estoy aprendiendo en el máster ahora para invertir yo, pues poder también con mis ahorros, con los que vaya haciendo poquito a poco, saber cómo invertirlos, ver oportunidades, probar y al final, quién sabe, de cara a los próximos 10, 15, 20 años, pues poder decir, oye, pues yo con mi dinero poco a poco he podido conseguir tanta rentabilidad y al final he hecho que mis ahorros pues hayan aumentado en tanto por ciento y ahora tengo más dinero gracias a todo lo que he hecho, en el trabajo que he hecho para formarme en lo que es la gestión del capital y gracias a esto pues ahora tengo más dinero y no ha sido por trabajar, solo por trabajar, sino por hacer que mi dinero también trabaje por mí. ¿Podemos ver a Marta Vilar en un programa único que ella esté presentando, que sea tuyo únicamente en YouTube Bueno, o en ahora algún... en Negocios Televisión hago el informativo de mediodía y eso lo presento yo, lo hacemos de 2 a 2 y media, bueno, a 3 menos cuarto realmente, y es básicamente un resumen de todo lo que son las noticias de la jornada hasta el momento. Pero a mí me gusta mucho el programa que hago porque creo que es muy importante la labor también de resumir todo lo que pasa, que son muchísimas cosas. Tú puedes pensar, bueno, tampoco habrá tanto, ¿no? De economía. Hay una barbaridad de noticias que afectan, de geopolítica, de política monetaria, de referencias macroeconómicas que salen todos los días. Hay un mogollón de cosas que hace falta resumir. También hace falta profundizar en temas, pero ahora mismo lo que yo estoy haciendo es un informativo, insisto, de 2 a 3 menos cuarto de la tarde. Sí que es cierto que antes también hago un repaso de noticias de 1 a 2, pero sobre todo de 2 a 3 menos cuarto es donde más me enfoco, es ahí donde hacemos el informativo, hacemos también entrevistas sobre temas de actualidad, siempre hay un analista para poder comentar pues cómo lo está haciendo hoy el mercado, cuáles van a ser hoy los datos que van a afectar el mercado. Y la verdad es que he empezado con el informativo hace unos meses, en septiembre, hasta ahora no había tenido ningún proyecto mío
que presentara yo y me gusta muchísimo, la verdad. Creo que es a lo que más puedes aspirar, ¿no? Cuando eres periodista y estás en una cadena, que es tener un espacio tuyo. Y al final, en este caso, es mi espacio. Y hay mucha gente que me conoce a mí y sigo todavía pensando que es raro que haya gente que sepa quién soy o le guste lo que hago. Y la verdad es que está muy chulo, la verdad. No puedo decir otra cosa, es muy guay. Genial. Bueno, quiero preguntarte por aplicaciones, por herramientas que utilices en tu día a día, ya no solamente a título personal, que yo creo que, el programa o información en el teléfono móvil como Investing, como Yahoo Finance, no sé, cualquier tipo de información de esa, pero ¿qué utilizas tú en tu día a día, en tu teléfono móvil y también en el trabajo? Bueno, pues para informarme sobre todo, al final lo que usamos son medios, como digo, anglosajones, que es Bloomberg y Reuters, tienen todo. Prácticamente lo tienen todo. Luego hay otros medios que también son anglosajones, por ejemplo, a mí me gusta mucho MarketWatch, que se enfoca más en la parte de mercado, a lo mejor no tanto, bueno, sí hablan de empresas y de cosas que pasan con empresas, pues por ejemplo, si Tesla ha anunciado que va a hacer no sé cuántos, si Apple ha dicho que va a hacer no sé quintos, pero es verdad que se enfocan mucho, por ejemplo, en un análisis o un informe que haya publicado BlackRock, y es muy interesante a veces también saber qué opinan los gestores, los analistas y qué piensan que va a ocurrir el año que viene, cómo ven al SP500, eso también está muy bien. Y por ejemplo, también lo que opinan grandes inversores, como puede ser Michael Burry o Warren Buffett. Entonces, a esos también hay que tenerlos en el foco. Y muchos de ellos pues tienen cuenta en Twitter, por ejemplo, es el caso de Michael Burry, que bueno, es famoso por esa película que se hizo sobre él de Big Short, que está, por ejemplo, creo que está en Netflix, me parece, que es sobre la crisis subprime y cómo esa persona, Michael Burry, se hizo rico, básicamente pudiendo anticiparse a lo que iba a pasar. Él también tiene una cuenta en Twitter y entonces también es muy interesante a través de redes sociales, en este caso Twitter, pues poder informarse sobre qué hacen otros que saben mucho. Esto para el tema de la información pura y dura. Luego está el tema de las referencias macroeconómicas, que lo interesante y sobre todo para quien quiera operar intradía es verlo en ese momento, in situ, en el momento en el que sale, porque es que nosotros, por ejemplo, lo hacemos mucho cuando estamos dando a lo mejor un dato macroeconómico, dato de desempleo, dato de inflación en negocios televisión, siempre ponemos el gráfico del SP500 por minutos y ves como a las 2:29 el gráfico está aquí y a las 2:30 que sale el dato está aquí o aquí. Depende. Pero es una barbaridad cómo en cuestión de minutos se puede mover. Entonces también es muy interesante ver en ese momento, justo en el momento en el que se publican los datos, si operas sobre todo intradía, ver el dato. Y yo, por ejemplo, la fuente que utilizo, que suele ser bastante buena porque aglutina un poco todo, es Investing, que tiene un calendario económico que está muy bien porque los datos suelen salir en el mismo minuto en el que está programado que salgan. Si es a las 2:30, pues a las 2:30 en punto está el dato, para no tener que irte a la fuente oficial. Claro, cada dato tiene su fuente oficial. Que si no tenemos tampoco una plataforma que sea muy cara, pues como puede ser, por ejemplo, Bloomberg o Reuters, que tienen plataformas fenomenales, pero que cuestan un dineral, pues algo gratuito, por ejemplo, es el calendario económico de Investing para ver el tema de los datos que salen y que desde luego que afectan y mucho en mercado. Luego también está el tema de, bueno, plataformas de brokers y todo esto. Yo utilizo Interactive Brokers porque es el broker que nos recomendaron en el máster, del que hablan muchos profesores. Es un broker con unas comisiones muy, muy bajas, muy sencillo de utilizar. Y es el que utilizo, básicamente. El problema es que para inversores europeos no te dan, por ejemplo, la opción de invertir en ETFs. Entonces te tienes que ir a otros brokers para invertir en ETFs. Y sobre todo yo utilizo esa, Interactive Brokers. Y luego, por otra parte, para ver gráficos, si quieres hacer a lo mejor algo de análisis técnico y tal, gratuitamente también, TradingView, que es una plataforma que también utilizamos para mostrar los gráficos en negocios televisión, también es muy buena porque además te permite dibujar líneas de tendencia o utilizar indicadores, también muy interesante, medias móviles, y tú pones los parámetros que quieras, o también puedes utilizar indicadores, osciladores de estos de análisis técnico, índice de, bueno, el RSI, por ejemplo, también se puede aplicar. Hay una lista muy larga de indicadores que puedes poner en un gráfico y eso está muy interesante para poder seguirlos y si a lo mejor, por ejemplo, el tema de las alertas para que te avise cada vez que a lo mejor cruza la línea de tendencia o cruza la media móvil, eso tienes que pagar para que te haga la alerta. Pero si quieres ir probando y empezar a ver cómo funciona y ver los gráficos y ver si a lo mejor eres capaz de
adelantarte un poco lo que va a pasar. Esa herramienta es gratuita y está muy bien. Yo más o menos esas son todas las que utilizo. Genial, genial, genial. Bueno, ya habéis tomado nota, para aquellos que todavía no los conozcan. Al fin y al cabo, dentro de este sector que también estamos muy metidos, algunas las conocía ya, así que genial, y las utilizo. TradingView la utilizo casi a diario también. Investing no la suelo trabajar mucho, aunque tiene una parte de cripto solamente y está es bastante interesante. Pero bueno, otra cosa interesante que quería decir sobre este tema también, Roberto, es que Investing, por ejemplo, en el apartado de noticias, publica muchos teletipos de Reuters, que son teletipos que la propia web de Reuters tarda mucho en publicar, porque probablemente son teletipos que le lleguen a la gente que paga por Reuters y que en este caso Investing publica porque seguramente pague por Reuters y lo publica muy rápido. Entonces hay noticias que directamente salen primero en Investing con fuente de Reuters, que luego más tarde salen en la web de Reuters. Entonces a veces es muy interesante poder verlos directamente desde Investing porque son de Reuters y es aquí donde primero lo ves. Genial, genial. Bueno, vamos a pasar a esa parte de la entrevista que tanto me gusta, tanto os gusta a todos los que nos estéis escuchando y demás, que es el juego de palabras, que es una pregunta de una palabra que te digo y me tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Yo te digo cualquier cosa, blockchain, cripto, lo que sea, y tú lo primero que se te venga a la cabeza, un adjetivo, lo que sea. Una palabra, no hace falta una explicación, solamente lo que tú quieras. Comunicar a todas las personas que nos estéis viendo esto, que os suscribáis a la newsletter que tenemos de La Vida Cripto. Aparte de este podcast que también se llama La Vida Cripto, hay newsletter, tanto en audio y luego también por escrito. Y estamos haciendo un sorteo ahora estas navidades de un Ledger Nano S Plus. Así que podéis participar, pues ahí lo tenéis. La newsletter completamente gratuita para todo el mundo. Vamos a empezar el juego de las palabras, ¿vale? Así que lo dicho. Yo te digo una palabra, lo primero que se te venga a la cabeza, yo te continúo con otra y demás, ¿vale? Venga. Las dos primeras siempre son iguales y luego el resto pues van a poder variar, pero las dos primeras siempre son para todos los invitados iguales. ¿Qué piensas de blockchain? Innovación. Criptomonedas. Especulación. Inflación. Bolsillo. Porque al final nos afecta a todos. Christine Lagarde. Esta es complicada. Diría que mercado es la primera palabra que se me ocurre, pero claro, asociar Banco Central o a una persona directamente con que mueve el mercado, yo creo que esa es la idea con la que me quiero quedar. Bancos centrales. Inflación. Un mandato a lo mejor, porque al final es la que más usan para decir que su mandato es la inflación. Siempre, siempre la utilizan. Se me ocurre mandato. Una persona con poder. Jerome Powell. Desde luego, el que más poder tiene ahora mismo en el mercado, Powell, el presidente de la Fed. Bitcoin. Reina. Criptomoneda reina. El dólar. Rey. La divisa rey. Un mentor que tengas o mentora. Pues he hablado de ella justo, Laura Blanco, que es mi primera jefa, que es la que estuvo conmigo en Capital Radio. Ella me enseñó todo lo que sé y cómo soy, de hecho, a día de hoy trabajando, lo aprendí de ella. Entonces hablaría de Laura Blanco, que a día de hoy sigue en Capital Radio, también hace colaboraciones muchas veces en La Sexta Explica, en el programa que he comentado antes justo, que es por las noches, los sábados en La Sexta, y es muy curioso también y muy interesante escucharla y ver cómo habla, con la pasión con la que habla de todas las cosas económicas que a cualquier persona le pueden parecer aburridas, pero ella hace que te apasionen, porque es lo que me hizo a mí. Dime un activo financiero. Diría las acciones, porque para mi gusto es lo que más interesante me parece y lo que más conozco. Pablo Gil. La verdad es que gran comunicador. Marc Vidal. Lo mismo, gran comunicador. YouTube. Oportunidad. TikTok. Viral. Dime un juego de mesa. Un juego de mesa, el parchís. Por ejemplo. Una comida. Una comida. Espaguetis. Un restaurante.
Tagliatella, por asociación de ideas, básicamente. Roberto Sanz. Gran comunicador. También, hombre. Y divulgador, que es muy importante. Sí, gracias. ¿Un deporte que te gusta? Pues la verdad es que no soy muy deportista yo. Me gusta verlo. Verlo sí. Tenis. Me gusta mucho el tenis. Me parece que es muy mental y al final es uno contra uno donde se supone que nadie puede decirte nada y al final estás tú solo. Me parece súper interesante y me gusta mucho el tenis, diría tenis. Vale. ETFs. Índice, porque al final es una manera de invertir fácilmente en índices que a largo plazo se supone que el mercado siempre sube, ¿no? Pues para invertir en mercado inviertes en índices y para invertir en índices puedes invertir en ETFs. Una persona que ya ha estado aquí en este podcast, Eli de Ferrari. Yo diría que transmite también muy buena vibra y al final me da la sensación de que al ser una mujer también joven en un mundo de finanzas, que al final es un mundo de hombres y de gente mayor, también es muy gratificante verla a ella. Una habilidad. Diría sintetizar. Una experiencia que te gustaría vivir. Asistir a ruedas de prensa de bancos centrales. Porque es algo que veo mucho y nunca he ido. 3 deseos que te gustarían cumplir. Pues si por ejemplo nos remontamos un poco a lo que es deseo periodístico, mi sueño sería acabar en un medio como Bloomberg, por ejemplo, porque además de que me encanta Londres, que al final es la sede de Bloomberg, Bloomberg siempre ha sido desde que empecé mi referencia y donde me gustaría acabar en un futuro, pero claro, ya ahí tendrían que entrar en juego muchas cosas. Entonces, un sueño sería trabajar o al menos hacer alguna pequeña colaboración con Bloomberg. Claro, a nivel personal, pues que mi aportación, lo que estoy haciendo ahora mismo con mis ahorros o mis finanzas, vaya muy bien, desde luego. Y por otra parte, pues sería trabajar de lo que me gusta, que es las finanzas y la comunicación en las finanzas. Y ganarme el sueldo con eso, básicamente, ganarme la vida con eso. ¿Qué opinas de las CBDCs? Una palabra que te venga a la mente rápida. CBDCs. Entiendo que tiene algo que ver con criptomonedas, ¿no? Si no me equivoco, ¿o no? ¿Sí, no? Sí, ¿no? Es que claro, Es que yo no. de estas cosas soy muy consciente de que tengo conocimientos, pero no todos los que me gustaría. Entonces, desconocimiento sería la palabra que usaría. Vale. Y Marta Vilar. Pues diría comunicadora, pero sería algo muy sencillo, pero no se me ocurriría tampoco otra cosa porque me parece difícil ponerme en otro lugar para verme a mí misma. Pero diría emoción, intento de comunicación de otra manera. No sé, me cuesta decir una palabra para mí misma. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Ver las finanzas de otra manera. Yo creo que todo el mundo lo ve de una manera muy complicada, que no se quieren meter en ese terreno que es pantanoso y te puede gustar. O sea, ya no es que lo puedas aprender, es que te puede gustar muchísimo. Y puedes querer pasar tu vida dedicada a esto y que te apasione y ver. Yo insisto mucho en lo de los bancos centrales, pero es que me parece súper apasionante también ver una rueda de prensa de Powell, escuchar las preguntas que le hacen, escuchar las respuestas que él da y ver cómo mide tanto sus palabras es súper apasionante. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta. Pues hasta aquí las preguntas rápidas, así que muy bien, muchas gracias. Y vamos a pasar ya a la última parte de la entrevista, que son unas preguntas un poco más personales o de crecimiento personal, que creo que son interesantes para todo el mundo. Y la primera que siempre hago es: ¿a quién conoces tú que yo debería conocer? O tanto yo, cualquier persona que nos esté viendo, que te haya nutrido, que hayas dicho, oye, he aprendido muchísimo, creo que es una persona de alto valor y que debería conocer.
Pues justo lo acabas de mencionar, Pablo Gil, entiendo que lo conoces, pero es el estratega jefe de XTB y es una de esas personas que da gusto entrevistar, desde luego. Hay muchas, no quiero decir que el resto no, y Pablo sí, pero a Pablo Gil es una persona que siempre te enseña algo nuevo en lo que dice, que siempre tiene algo distinto que aportar, una visión diferente, enriquecedora también de lo que cuenta. Él, por ejemplo, también siempre habla de cómo los bancos centrales al final afectan en absolutamente todo y son quienes mueven el mercado, y se aprende un montón con Pablo. Yo invito a todo el que nos esté viendo que le escuche, que vaya a XTV y vea sus vídeos, que vea las entrevistas que hacemos con él en Negocios Televisión, porque es súper interesante escuchar a Pablo, porque siempre tiene algo que enseñar. Ahora, dime también ahora alguna lección que hayas aprendido, ya no solamente en la trayectoria que tengas, que tienes ahora mismo de periodista, sino algo que a ti personalmente te haya marcado, una lección que has aprendido en esta vida. Creo que al final hay que guardar buena relación con la gente con la que trabajas, porque cuando se trabaja, yo me estoy dando cuenta a día de hoy, no importa tanto tu currículum, que hayas estado en una empresa de mucho renombre, que hayas hecho un máster también muy prestigioso, lo que importa al final es la gente a la que conoces, que te recuerden y que piensen en ti cuando a lo mejor se vayan a otro sitio y digan, pues esta chica yo recuerdo que trabajaba muy bien. Al final la clave, yo creo que en un gran porcentaje del motivo por lo que alguien te puede contratar es porque te haya visto antes o conozca a alguien que te conoce y tiene buenas referencias de ti. Así que yo creo que una lección que he sacado en esta vida y que al final, por lo que llevo trabajando en esto, desde luego que se pone de manifiesto, es que hay que tratar bien a la gente con la que trabajas, hay que intentar sobre todo que tu imagen pues quede marcada en ellos, desde luego, y que al final intentes que ellos acaben acordándose de ti. Genial. Oye, ¿y esa persona que te haya inspirado mucho en la vida? O sea, alguien, puede ser Laura, ¿no? Que la habías comentado por aquí. ¿Hay alguna otra persona más, algún familiar, alguien que conozcas que te haya inspirado a seguir en este camino o que te haya abierto, ¿no? la vida en este camino? Bueno, claro, si hablamos más en términos laborales, yo hablaría de Laura Blanco porque es la primera jefa que tuve cuando empecé en esto de lo que es el periodismo financiero, y no podía haber tenido mejor jefa, la verdad. Es una persona, como he dicho antes, muy apasionada en cómo cuenta las cosas, cómo te las explica, porque también sabe enseñar muy bien, sabe picarte la curiosidad, que luego quieras irte a casa. Eso es muy importante, yo creo, también en un jefe, que quieras irte a casa y quieras seguir sabiendo de lo que te ha contado en el día de hoy, o también, no sé, ya te digo, que cómo contaba todo, verla trabajar y ver las ganas siempre que le ponía. Las ganas y la motivación son muy importantes en un trabajo, y siempre hay que tener en cuenta que aunque el resto de factores externos no acompañen, que a lo mejor estés en un ambiente de trabajo que no sea muy bueno, que a lo mejor te gustaría que tu sueldo pues fuera mejor, siempre hay que tener un factor interno de motivación, y claro, eso siempre y cuando te guste lo que estás haciendo, pero creo que al final, si haces eso y haces lo que te gusta, siempre puedes tener ese factor de motivación personal. Y claro, luego por otra parte un familiar, pues puedo pensar por ejemplo también en mis padres, ¿no? En mi madre y en mi padre, ambos tienen profesiones. Mi madre es médico y mi padre es ingeniero técnico industrial. Son personas que han dedicado también mucho tiempo de su vida al estudio, y yo creo que eso también me lo han enseñado a mí sin necesariamente obligarme a estudiar. A mí nunca me han obligado, y yo siempre he visto que me han inculcado el estudio, y de hecho quizá también por eso al final haya acabado haciendo algo que mucha gente no quiere hacer, como es la economía, los mercados, porque hay que estudiar. En periodismo, al final, es verdad que la carrera es bastante sencilla, son 4 años, pero que se podrían comprimir en 2, por ejemplo, y mucha gente al final, cuando pierde ese hábito de tener que estudiar por obligación, deja de querer estudiar. Entonces creo que al final eso es muy importante, cuando estás trabajando, hacer ese esfuerzo. Ahora yo, por ejemplo, estoy estudiando un máster a la vez que trabajo, y al final es un sobreesfuerzo que haces, pero que bueno, pues acaba teniendo consecuencias muy positivas, y hay que seguir estudiando toda tu vida. Y creo que mis padres, ambos, sin hacerlo de forma directa y explícita, sin querer, me han enseñado a que hay que esforzarse y estudiar en esta vida para poder formarse bien y hacer las cosas que realmente a lo mejor no mucha gente quiere porque son más difíciles, pero precisamente por eso vas a tener más oportunidades.
Los padres y los abuelos, ¿no? Que también nos enseñan mucho de todo. Al fin y al cabo, la familia es lo más importante. Y no es que solamente sea un dicho, sino que sí que es verdad que se puede contar con ella. Y en cuanto a consejos, ¿hay algún consejo que te hayan dado que quieras compartir con todos nosotros o que hayas aprendido, ¿no? Que al fin y al cabo los consejos también se aprenden a buenas o a malas. Bueno, depende de exactamente qué tipo de consejos estemos hablando. Claro, si hablas de un consejo más periodístico, si hay alguien que sea periodista que me esté escuchando, mi consejo, que se lo digo siempre a todos los que pasan, becarios que pasan por negocios televisión, y también lo hablaba con la gente de Capital Radio, es mi propia experiencia, que es aprovechar las prácticas en los sitios. Hay que aprovechar y meter la cabeza. Yo creo que eso funciona un poco en todos los sectores, ¿no? Pero cuando empiezas siempre hay que, pues, cobrar menos, obviamente, tener menos flexibilidad, tener el horario que nadie quiere, porque cuando empiezas es lo que hay. Y gracias a eso, si metes la cabeza en un sitio, acabas teniendo cosas muy buenas. Entonces yo creo que, bueno, aunque es un consejo un poco más de mi ámbito, creo que se puede aplicar en muchos trabajos, seguro. Y yo es lo que hice. Yo extendí mi carrera. Yo en la universidad ya había terminado todo el 4.º año, me quedaba solo el TFG, pero lo dejé a propósito para el 5.º año para poder hacer más prácticas. Porque claro, es que si no estás en la universidad no te dejan hacer prácticas, no tienes convenio con universidad y entonces no puedes hacer prácticas en empresas. Y si sales, para mi gusto, de la universidad sin que te hayan contratado en ningún sitio, es más complicado llegar a conseguirlo. Bueno, muy buenos consejos. Para todos los que nos estén escuchando, pues ya sabéis, hay que aplicarse, no quedarse estancado, que hay que moverse en todo esto. Ahora quiero hablar un poco de, bueno, hay personas que dicen que a través de la economía se puede conseguir una libertad financiera, a través de inversiones, a través de crear negocio. ¿Qué es para ti realmente la libertad? ¿Está conjugada también con la libertad económica o la libertad realmente es cosa de ricos? La libertad la puede tener cualquiera. Hombre, yo creo que es muy difícil conseguir una libertad económica, una libertad financiera sin que tengas un background donde ya tengas una cantidad de patrimonio que te haga estar relativamente tranquilo, porque cuando empiezas con un patrimonio bajito, como la gran mayoría de personas, hacer que ese patrimonio crezca es muy difícil. Y, por ejemplo, si te metes en mercados financieros, por ejemplo, te metes en bolsa, es que al final no eres libre, más bien estás atado, ¿no?, al mercado, a ver qué hace, y si ves que cae un 10%, si son todos tus ahorros los que están ahí metidos, te asusta, ¿no? Entonces, creo que es complicado conseguir esa libertad financiera y creo que quien diga lo contrario miente, porque al final cuando empiezas no desde cero, pero bueno, desde un patrimonio, como digo, pequeñito, pues es muy difícil al final acabar consiguiendo. Y el ejemplo es Warren Buffett, o sea, vimos cómo es un hombre que surgió de la nada, ahora es uno de los tíos más ricos del mundo, pero es verdad que ¿cuántos años lleva invirtiendo? Décadas. Y si ves realmente cuándo ha empezado a ser millonario, tampoco hace tanto. Y tiene ahora mismo, creo que son 90 y pico años, 91, no sé, pero claro, es uno de los tíos más ricos del mundo ahora. Entonces no hay que olvidar la dificultad de tener rentabilidad. Luego, claro, una parte de la libertad financiera sencilla y que en España se aplica mucho al final es el ladrillo, ¿no? El invertir en una casa, por ejemplo, y sacar una rentabilidad, unas rentas todos los meses. Eso te da más tranquilidad, yo creo, que a lo mejor los mercados, pero claro, también requieren de un patrimonio más grande para poder financiar la compra de una casa. Entonces creo que es muy complicado tener libertad financiera, desde luego, a pesar de que conozcas muy bien los mercados, a no ser que tengas un gran patrimonio para invertirlo, creo que es muy difícil obtenerlo, esa libertad. Bueno, o más bien crearlo, ¿no? Crear negocio. Al crear negocio, pues... Claro, pero al final crear un negocio también es muy sacrificado. Crearlo desde cero te puede encantar, pero no deja de ser sacrificado. Entonces, tener libertad, para mi gusto, es poder hacer lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor lo que tú quieres es centrarte en ese negocio. Entonces, fenomenal. Pero si quieres también dedicar parte de tu vida, una parte importante de tu vida, a tu vida personal, entiendo que puede ser más complicado para aquellas personas que sean emprendedores, sobre todo cuando estás empezando. Luego, cuando ya está más asentada la empresa, no, pero decir que un emprendedor tiene libertad, creo que es difícil poder decirlo. ¿Qué les podrías decir, Marta, a esos países que intentan limitar el crecimiento económico, como puede ser, por ejemplo, aquí en España, con medidas que realmente no aprovechan, ¿no? O no siguen los pasos de otros países que lo están haciendo bien?
¿Qué opinión tienes respecto a eso? Porque sí que es verdad que, bueno, pues tiene que haber muchas dificultades a la hora de dirigir un país, ya sea España, sea Portugal, sea el país que sea, pero ¿por qué vemos con recelo que en otros países parece ser que lo están haciendo mejor, ya que en España no somos capaces de conseguir ese crecimiento económico? Bueno, yo creo que cada país tiene un poco sus reglas del juego, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, lo que funciona muy bien es el turismo. Entonces, una forma de crecer que tenemos es explotando el turismo. Claro que luego, pues la gente de áreas turísticas, como es mi caso, Benidorm, ves algunas cosas y dices, jolín, pues a lo mejor no me gustaría estar paseando una noche y ver cómo todos son ingleses que van bebidos, ¿no? Básicamente. Pero bueno, creo que al final hay que ser conscientes un poco de eso. La clave estaría en ser capaces, a lo mejor a veces, de cambiar cuál es la fuente de crecimiento de ingresos que tiene en este caso España. La clave también de esto sería pues poder invertir dinero en innovación tecnológica que en España no tenemos. Y es que sin ir más lejos, el IBEX, ¿cuántas empresas tecnológicas tiene? Indra, a lo mejor la puedes considerar tecnológica, pero no tiene empresas tecnológicas como tiene Wall Street, que tiene un índice entero dedicado al sector tecnológico. Una clave estaría en que el gobierno del Estado decidiera invertir una parte importante en esto. Claro, al final el problema de los gobiernos es que como son tan cortoplacistas y al final miran un poco por su propio bien, por una cuestión de supervivencia, pues el problema es que a lo mejor no miran tanto a largo plazo. Y creo que en este caso en España no lo hacemos y no intentamos innovar científicamente, tecnológicamente en ese sentido. Y creo que lo guay, lo mejor estaría poder ampliar miras y mirar un poquito más a largo plazo. Pero insisto en que creo que es complicado de hacer a la hora de la verdad. En tema de impuestos y demás, que bueno, ya sabes y conoces que muchas personas, ya sean youtubers o sean deportistas o sean empresarios que no se les conoce, se van fuera de España precisamente por ese infierno fiscal que está teniendo España. ¿Crees que por esa parte se podría también mejorar o crees que los impuestos que hay ahora mismo en España son acordes a lo que debería ser así? O sea, realmente en España se vive muy bien y eso hay que pagarlo, ¿no? De alguna manera. Claro. Infraestructura, de todo, pero... Claro, es que hay que pensar eso. Claro, luego también está la otra parte, ¿no? De quienes ganan mucho dinero y la mitad casi de su dinero se lo lleva Hacienda. Es que claro, es muy duro. Nosotros, por ejemplo, una persona que gana al mes 1.200 euros, pues si se te lleva la mitad del sueldo, aparte de que no va a ocurrir porque lo que vas a pagar en impuestos evidentemente no va a ser eso porque cobras relativamente poco, 1.200 euros, pues claro, no lo puedes llegar a pensar, pero imagínate que de 1.200 te quitan 600 euros. Es que es duro. Ya, pero es que eso realmente ocurre cuando tú recibes una nómina, eso ya prácticamente un 30% ya te la ha quitado. Más luego tú pagas seguridad social, más luego tú pagar impuestos por los servicios que tú quieras comprar. No, y luego también los impuestos indirectos. Está el tema del IVA y todo, que al final seguimos pagando impuestos, aunque ya hayamos pagado impuestos, seguimos pagándolos. Pero claro, tú tienes que pensar también que las cosas se pagan, que las carreteras no se construyen así como así, que los colegios, los profesores que están trabajando allí no se pagan porque el Banco Central Europeo está imprimiendo dinero. O sí, porque al final todo confluye, ¿no? Pero ¿podría haber más transparencia, a lo mejor, para saber hacia dónde va el dinero? Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Para que la gente empiece a cambiar a lo mejor de mentalidad. Porque mucha gente de los que se quejan de todo esto y de los que se van a Andorra porque quieren no pagar tantos impuestos en España, es porque piensan que a lo mejor su dinero está mal invertido, que el dinero que ellos están pagando en impuestos pues va a el marido de tal ministra que de repente le han creado un cargo en una asociación que depende de su ministerio. Algo así, ¿no? Porque al final son noticias que vemos continuamente. Y también hay que pensar que, bueno, pues si miramos en términos, por ejemplo, más municipales, la de gente que trabaja como funcionarios y que probablemente, es que hay muchos casos de gente que a lo mejor no está ni siquiera a las 8 horas, pues claro, te hace pensar y dices, es que ¿para qué estoy pagando tantos impuestos para pagárselos a personas que a lo mejor no son necesarias, que se podría comprimir todo? Creo que al final hay que hacer una reestructuración un poco de todo eso, ver la eficiencia del dinero que se invierte por parte del Estado, del dinero que se gasta sobre todo en personal, porque
el problema que está creando además es que en España, no recuerdo exactamente el peso, pero el peso de los empleados públicos es muy importante en el mercado laboral. Hay muchísima gente queriendo hacer oposiciones solo por tener la tranquilidad de tener un trabajo para toda la vida. Y a lo mejor hay que intentar también incentivar que haya más gente que quiera trabajar en el mercado, en el sector privado y no tanto en el sector público, porque a lo mejor hay gente que trabaja en el sector público que lo que quiere es esa tranquilidad, exclusivamente. Y claro, hay que pensar un poquito más allá. Entonces creo que haría falta un poco una remodelación del sistema en general, pero sobre todo hacer porque la gente confíe más en hacia dónde va su dinero, pero me da la sensación de que esa no es una prioridad. Habría que cambiar todo el sistema completo porque realmente es lo que hace falta, una renovación y sobre todo transparencia, ¿no?, de cara a los usuarios o en este caso a la población. Vamos a ir terminando ya el podcast con una pregunta que suelo hacer siempre y es en relación al mundo cripto. Y es que ¿crees que se necesitaría para que la adopción cripto llegara de una manera mundial? O sea, una adopción mundial. Que lo viéramos en el día a día. Ya hay muchas tiendas que de hecho aceptan Bitcoin, aceptan una moneda estable para poder comprar sus servicios. Pero ¿qué crees que se necesitaría más aparte para poder llegar a manejar Bitcoin, manejar cualquier moneda estable o las futuras CBDC de una manera global? Yo creo que lo que se necesita sobre todo es que el sector empresarial lo adopte. Y para que el sector empresarial lo adopte creo que tienen que ver una ventaja muy clara y no sé si hasta ahora lo están viendo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, un banco de Wall Street, no recuerdo cuál era, no sé si era JP Morgan, pero creo que ya ha abierto una wallet en su sistema para que se pueda invertir en criptomonedas ahí. Luego hay muchos bancos también. BBVA es un caso que, por ejemplo, tiene una participación importante en Coinbase, si no me equivoco, que es una de las pocas plataformas que están cotizando ahora mismo en el mercado para el intercambio de criptomonedas. Entonces yo creo que la clave va a estar porque al final los que mandan son los que tienen el dinero en el mundo. No son tanto los políticos, son las empresas, para mi gusto. Ni tampoco los bancos centrales. Al final los bancos centrales, si las empresas, el sector empresarial, decidiera aplicarlo porque es lo que mejor les viene, luego también podemos tener el caso de que los bancos centrales o los gobiernos directamente lo prohíban, que entonces ya ahí hay poco que hacer. Pero si se sintieran presionados a tener que vivir con ello, creo que sería una manera en la que pudiéramos adoptar esto de una forma normal, que usemos Bitcoin o cualquier criptomoneda en nuestro día a día como moneda de cambio, ¿no? Pero claro, también teniendo en cuenta que hay tantísimas criptomonedas en el mundo, creo que es difícil. Bueno, también hay muchas monedas fiat, que claro, eso también lo puedes pensar. Pero creo que eso es una dificultad añadida para que se adopte de una forma generalizada. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Marta. Ha sido un placer estar aquí contigo. Seguramente que hemos aprendido, yo he aprendido también de ti, aparte de que te veo casi todos los días en YouTube, a ti, a tus compañeros y demás, evidentemente, que el programa que emitís es muy bueno, o sea, realmente es de alto valor, la gente aprende mucho, o sea, yo aprendo mucho de todo lo que se está contando en el programa de Negocio Televisión, y aparte porque es algo que está pasando en el día, o sea, no es lo mismo leer un tuit o leer un comentario que alguien haya hecho que contar la noticia y detallarla, ¿no? Y sobre todo hay algunos compañeros tuyos, que ahora mismo el nombre no me acuerdo, que es que encima te da hasta su propia opinión de lo que está pasando, sí, te cuenta José Antonio Bittner, que es el el consejero delegado. Entiendo que hablas de él porque él en el plató enseña muchos gráficos y los explica. Y creo que ese es el valor añadido de los periodistas, ¿no? Que al final somos personas que estamos todo el día leyendo noticias y otra cosa no, pero desde luego que sobre lo que ha pasado sabemos bastante. Entonces, claro, sí que es muy fácil para nosotros a lo mejor hilar cosas y con la formación que vamos teniendo también del día a día, de leer mucho, de escuchar a gente que sabe, somos a lo mejor capaces de dar una interpretación más que una persona normal, que a lo mejor se encuentra con el dato, imagínate, dato de inflación. Lo ves la cifra y ya está. Pero nosotros que venimos todo el año viendo los datos de inflación, que casi nos lo sabemos de memoria, que sabemos qué puede hacer la Reserva Federal si el dato sale así, o sea, pues creo que al final aporta un valor añadido que bueno, que al final también es necesario. Ya no solo el que te dan gestores o analistas que saben mucho de dónde y cuándo hay que invertir, sino que también hay que entender un poco el contexto y el entorno. Genial, Marta, un placer estar aquí. Quiero agradecerte que hayas estado aquí. Ya sé que tienes muchas cosas que hacer, que es el máster ahora de cara a Navidades y demás.
Perdón, y nada, agradecértelo, sobre todo a todas las personas que nos estáis viendo y escuchando. Ya sabéis, si todavía no has dado like a este vídeo, a este podcast, pues empieza a hacerlo. Comenta cuál ha sido tu opinión acerca de Marta, si la conocías, no la conocías, si vas a empezar a ver el programa que está ella también presentando. Y recordaros, sobre todo, suscribiros a la newsletter de La Vida Cripto, que lo tenéis abajo en la descripción, en el que se comenta, pues bueno, los índices, el estado del mercado general del mundo cripto, varios proyectos que comentamos a lo largo de la newsletter, datos on-chain, cuáles han sido las mejores y los peores proyectos, de todo, toda la información. Y sobre todo ahora estas navidades estamos haciendo un sorteo de un Ledger Nano que sirve para guardar las criptomonedas y un acceso más fácil y seguro a custodiar tus criptomonedas. Así que para poder participar, pues os tenéis que registrar en la newsletter, totalmente gratuito. Marta, un placer estar por aquí, 1 minuto de oro para ti si quieres despedirte. Pues nada, agradecerte también tu labor, Roberto, por darnos voz también a los que les damos voz siempre al resto, ¿no? Que somos también los periodistas, que creo que al final también tenemos mucho que aportar porque somos personas que estamos recibiendo información constantemente y también es importante que podamos trasladárselo a todo aquel que a lo mejor le cuesta entenderlo o cree que es aburrido. Creo que es muy importante la labor de los periodistas y de la gente que es experta, sobre todo en el mundo de la comunicación, para poder trasladar toda esa información y todo ese contenido a la gente para que algo tan importante como la economía y los mercados entiendan lo que es, sepan cómo funciona y lo puedan aprovechar. Así que muchísimas gracias a ti también. Un placer, muchas gracias. Ya sabes, dale a seguir a este podcast y nos vemos la semana que viene. Un placer, nos vemos. Chao, chao.